¡Soy universitario! Hola a todos, bienvenidos a otro video del canal, soy Universitario. El día de hoy continuaremos con la segunda parte revisando el apartado de estructura de la lengua de un nuevo simulador de examen que les traemos aquí en el canal. Antes de comenzar con este video, quiero invitarte nuevamente a que te conviertas en un miembro del canal para que puedas acceder a nuestro curso exclusivo de ingreso a la universidad, en este caso del Exani 2. Los temas que aquí retomamos es el pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora, con un costo desde 50 pesos a través de la plataforma de YouTube y próximamente podrás también adquirirlo en la plataforma de Udemy por un costo de 130 pesos de por vida, en donde además encontrarás material adicional y más de 6 horas en video. Sin más por el momento, comencemos con el video del día de hoy. En el video anterior nos quedamos revisando este simulador de examen en la pregunta 64. Continuaremos a partir de allí. La pregunta 65 nos menciona ¿cuál es la función de la coma marcada con el superíndice 1? Tenemos un párrafo el cual nos dice cuando los padres de David se enteraron de la costumbre de su buen hijo de disparar contra los pájaros, se alarmaron mucho. Le dijeron que qué era aquello y afearon su conducta en términos tan ásperos y convincentes que, con lágrimas en los ojos, él reconoció su culpa. Allí tenemos el superíndice, se arrepintió sincero y durante mucho tiempo se aplicó a disparar exclusivamente sobre los otros niños. Dedicado años después a la milicia en la Segunda Guerra Mundial, David fue ascendido a general y condecorado con las cruces más altas por matar él solo a 36 hombres y más tarde degradado y fusilado por dejar escapar con vida una paloma mensajera del enemigo. Tenemos 4 opciones, la cual nos dice el inciso A, aislar el vocativo del resto de la oración, el inciso B, contrastar elementos de una misma categoría, el inciso C, introducir una precisión que se intercala y el inciso D, separar los elementos de una enumeración. En este caso, estas 4 opciones que tenemos son funciones que le podemos dar a una coma dentro del texto, pero aquí vamos a ver que nos está marcando este superíndice o esta coma que está marcada aquí. Tenemos él reconoció su culpa. Antes de eso nos está comentando que cómo se cambió la conducta de los padres y cómo actuó, donde nos dice con lágrimas en los ojos, y ahí tenemos entre una coma y otra una pequeña frase que nos dice él reconoció su culpa. Se arrepintió sincero y durante mucho tiempo se dedicó exclusivamente a disparar sobre los otros niños. El inciso A que nos marca de aislar el vocativo del resto de la oración es incorrecto, ya que aquí no está apareciendo o no se está cumpliendo esta función. El inciso B nos dice contrastar elementos de una misma categoría. Aquí nos está haciendo una contrastación, una comparación de elementos, en este caso de una misma categoría, por lo tanto tampoco es el inciso correcto. Después nos dice introducir una precisión que se intercala. Regularmente en los textos esto se puede hacer a través del guión corto para introducir precisiones o explicaciones de algo que está sucediendo. Sin embargo, también lo podemos utilizar con comas. Ponemos comas al inicio de una frase y después de la frase para que de esta forma se cumpla la función de introducir una precisión que se intercala. Aquí nos dice, él reconoció su culpa. Está haciendo una precisión de que a partir de lo que sucedió, David reconoció su culpa de haber disparado contra los animales. Si quitamos esa frase, igual se puede entender el texto, ya que nos dice, con lágrimas en los ojos, se arrepintió sincero y continúa el resto de el texto. Pero esta precisión está entrando aquí para hacer énfasis en que él reconoció su culpa. Por lo tanto, el inciso C es el correcto, que nos dice introducir una precisión que se intercala. La pregunta número 66 nos dice, complete de acuerdo con el contexto. María tiene las responsabilidades hogareñas de barrer, espacio, trapear, coma, espacio, coma. Le pidieron que fregara los trastes, espacio, había roto muchas escobas. Y tenemos igual que en las otras preguntas 4 incisos. Aquí podemos simplemente ir colocando las preguntas que tenemos para cada inciso y a partir de ello ver cuál es el que genera un texto lógico y que sea funcional con el contexto que nos están planteando. El inciso A nos dice por qué, la primera palabra. Entonces leemos esta pequeña frase. María tiene las responsabilidades hogareñas de barrer porque trapear. Ahí se pierde la lógica del texto, por lo tanto es incorrecta. El inciso B nos dice mientras. María tiene las responsabilidades hogareñas de barrer mientras trapear. También es, en este caso, algo que está rompiendo la lógica, la cuestión del texto, por lo tanto es incorrecto. El inciso C nos plantea la letra I. María tiene las responsabilidades hogareñas de barrer y trapear.
La siguiente palabra nos dice no obstante. Después, en el espacio tenemos no obstante, le pidieron que fregara los trastes. Sigue siendo lógico el texto. Y la última palabra es por qué. Porque había roto muchas escobas. En este caso nos está dando una frase completamente lógica y el inciso C va a ser la respuesta correcta. Si queremos revisar el inciso D, igual comienza con la palabra mientras, algo que sucedió en el inciso B y que ya habíamos descartado porque desde la primera palabra se rompe la lógica de este texto. En la pregunta 67 nos dice, complete de acuerdo con el contexto. Un ejercicio similar al anterior. Tenemos espacio, Laura tiene una leve discalculia, espacio, una dificultad para resolver cálculos, coma, fue promovida como cajera en jefe, espacio, molestó al resto de sus compañeros. Al igual que en la anterior, tenemos que realizar este ejercicio para revisar cuál sería el correcto. Tenemos la primera, que es por qué. En este caso, prestar atención a que por qué está junto y sin acento. Porque Laura tiene una leve discalculia, es decir, una dificultad para resolver cálculos, fue promovida como cajera en jefe, lo que molestó al resto de sus compañeros. En este caso, sería una respuesta que puede quedar lógica y coherente. El inciso B nos dice sí y lo que. Si Laura tiene una leve discalculia y una dificultad para resolver cálculos, fue promovida como cajera en jefe, lo que molestó al resto de sus compañeros. Aquí hay que poner atención a que está haciendo discalculia y una dificultad para resolver cálculos. Si no sabemos de antemano qué es una discalculia, es una dificultad para resolver cálculos, por lo tanto la I no tendría que ir en este enunciado, por lo que podemos descartar el inciso B. El inciso C nos dice, ya que Laura tiene una leve discalculia, porque una dificultad para resolver cálculos, fue promovida como cajera en jefe, lo cual molestó al resto de sus compañeros. En este caso, el por qué está quedando de más, ya que no estamos recibiendo una explicación como tal y además se pierde la lógica de la oración. Lo podemos descartar y nos queda el inciso D, lo cual nos dice, aunque Laura tiene una leve discalculia, es decir, una dificultad para resolver cálculos, fue promovida como cajera en jefe, lo cual molestó al resto de sus compañeros. Aquí tenemos que queda la oración de una forma lógica y correcta y hay que diferenciar entre el inciso A y el inciso D. Aquí es importante revisar cuál va a ser el significado de el por qué estando junto y sin acento. Vamos a utilizar este por qué para responder en sí a la pregunta de por qué cuando la estamos realizando. En este caso no está apareciendo y queda de más dar esta explicación. Es algo quizás muy técnico, pero que nos va a llevar a identificar que el inciso correcto es el inciso D, que dice, aunque Laura tiene una leve discalculia, aquí al utilizar la palabra aunque lo estamos haciendo de una manera narrativa, siguiendo una narración que puede existir previa y si no existe realmente no pierde el sentido. Pero al utilizar la palabra por qué, estamos infiriendo que antes alguien está haciendo una pregunta que está preguntando por qué algo relacionado a Laura y por lo tanto nosotros le vamos a responder con el por qué. Pero tomando en cuenta el contexto y viendo que no existe esta pregunta, el inciso correcto sería el D. Pasamos a la siguiente hoja. Tenemos aquí la número 68 que nos dice, complete de acuerdo con el contexto. Un día Jaime invitó a salir a Lilia, espacio, quería que fueran novios. Espacio se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Es un ejercicio similar a los otros dos que ya revisamos, solo que en este tenemos dos palabras solamente. El inciso A nos dice pues y más. Un día Jaime invitó a salir a Lilia, pues quería que fueran novios. Más se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. El inciso B nos dice, un día Jaime invitó a salir a Laura, ya que quería que fueran novios, y se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. El inciso C, un día Jaime invitó a salir a Laura, aun cuando quería que fueran novios, pero se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Y el inciso D nos dice, un día Jaime invitó a salir a Lilia, sin embargo quería que fueran novios. A causa de se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Aquí las cuatro opciones están formando oraciones que pueden ser lógicas y es importante reconocer el contexto.
bajo qué contexto o en qué situación textual puede ocurrir esta frase que estamos revisando. Si revisamos el vocabulario que se utiliza en la frase, no estamos encontrando nada así como que términos muy formales y es más que todo como una narración de la vida cotidiana, se podría decir. Por lo tanto, podemos eliminar el inciso de que dice sin embargo y a causa de, ya que suena más formal y aunque se forma una oración lógica, está perdiendo parte del sentido. El inciso B, que nos dice ya que y, está llevando esta situación hacia una parte. Vamos a revisar. Un día Jaime invitó a salir a Lilia, ya que quería que fueran novios. Hasta ahí nos sigue indicando cuál es la intención de Jaime. Y en la siguiente parte nos dice, y se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Aquí el inciso B nos está dando esta intención o este contexto de que Jaime quería que fueran novios. Y debido a ello, se llevó esta sorpresa. El inciso C nos dice, un día Jaime invitó a salir a Laura aun cuando quería que fueran novios. Aquí es importante porque dice, aun cuando quería que fueran novios, quiere decir que está viendo que es incorrecto que la haya invitado a salir porque aún no eran novios o porque quería que fueran novios. Algo que realmente, analizándolo desde un punto de vista general, pues es algo sin sentido. Por lo tanto, lo podemos descartar y lo demás quedaría, pero se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Pero antes vamos a encontrar ese error de decir aun cuando quería que fueran novios, así como que la invitó a salir ya como ya como algo como una última opción que le quedaba. A lo mejor lo había rechazado o algo así, pero estamos haciendo inferencias y nos dice la pregunta que nos enfoquemos en el contexto. Entonces nos queda el inciso A y el inciso B. El inciso A nos quedaría, un día Jaime invitó a salir a Lilia, pues quería que fueran novios. Aquí con este pues nos está dando un motivo o una razón de por qué la invitó a salir. Mas se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Se parece mucho a lo que está sucediendo con el inciso B, el pues y el ya que. En este caso, ambas palabras nos están dando un motivo o el motivo por el que Jaime invita a salir a Lilia y la diferencia radica en el más y en el y. Aquí vamos a considerar como correcto el inciso A debido al contexto en lo que puede suceder o se está dando esta narración, ya que está mencionando al final que Jaime se sorprende cuando recibe la invitación de Lilia. Entonces, si pensamos en y se llevó la sorpresa de su vida cuando lo invitó a salir a él, tiene más peso decir, más se llevó la sorpresa de su vida cuando lo invitó a salir ella a él. Es decir, hay más emoción en el pues y en el más, y es quizás una forma más cotidiana de estructurar esta frase, esta plática, por lo tanto sería el inciso correcto. La siguiente pregunta, la número 69, nos dice, distinga el conector que le da cohesión al siguiente texto. Tenemos espacio, no entregó su trabajo de química a tiempo, se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera esa materia. Tenemos igual 4 opciones. La primera nos dice ¿para qué? Vamos a revisarla. Para que no entregó su trabajo de química a tiempo, se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera esa materia. En este caso, se pierde toda la cohesión, como menciona aquí la pregunta, por lo tanto, el inciso A lo descartamos. El siguiente nos dice, aun cuando no entregó su trabajo de química a tiempo, se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera esa materia. Aquí vamos a encontrar una situación en donde estamos creando una situación de negación a un principio, donde dice, aunque no entregó su trabajo de química a tiempo, se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera esa materia. Se pierde la cuestión ya que no es una actitud lógica de que pues no entregó su trabajo y por ello se decidió irrevocablemente que repitiera. Es decir, no ve como malo o inadecuada la primera opción de no entregar su trabajo. Por lo tanto, descartamos el inciso B. El inciso C nos dice, sin embargo, no entregó su trabajo de química a tiempo. Se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera esa materia. Aquí la palabra sin embargo, estamos nuevamente anticipando que algo existe previamente. Nos puede quizás contar la situación de Pedro y la conclusión fue esta, pero nuevamente estamos haciendo inferencias, lo cual no podemos hacerlo ya que no nos está diciendo que
pensemos o a partir de una situación planteada, una situación imaginaria, demos una respuesta. Por lo tanto, nos queda el inciso D que nos dice, dado que no entregó su trabajo de química a tiempo, se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera esa materia, la cual sería el inciso correcto. Ya que aquí, al decir, dado que no entregó su trabajo de química a tiempo, es decir, estamos dando un motivo, una causa y después una consecuencia, que es la repetición de Pedro de la materia, en este caso de química. La pregunta número 70 nos dice, elija el sinónimo de la palabra en negritas. Los pedófilos son personas que tienen una perversión aberrante, son lo más bajo entre los seres humanos. Tenemos 4 opciones, intransigente, adecuado, pertinente y abyecto. En este caso debemos conocer los significados de las palabras, desde la primera que nos está preguntando, que es aberrante, y posteriormente intransigente, adecuado, pertinente y abyecto. Aquí aberrante podemos marcarlo como algo que es negativo, algo horrible, que nos causa repudio. Y entonces vamos a ver intransigente. La intransigencia tiene que ver con cometer actos en contra de alguien más, principalmente o ser agresivo o cometer alguna ofensa. Por lo tanto, no sería un sinónimo como tal, porque no podemos decir que sea una perversión que ofenda. Entonces, podemos descartar intransigente. Adecuado viene siendo pues un antónimo, que es decir, algo que está bien, que aceptamos y demás, y aquí nos está diciendo que pues es algo malo y que es dentro de lo más bajo de los seres humanos. Por lo tanto, podemos eliminar adecuado. Pertinente cae dentro de la misma lógica que adecuado, porque pertinente lo vemos como algo que está bien, algo que está en el punto. Y no nos está diciendo que eso sea el caso de los pedófilos y nos deja como el inciso correcto abyecto, lo cual es algo negado, que no se quiere, no querido, que la gente rehúsa o repudia. Finalmente tenemos la pregunta 71, la cual nos dice, elija el sinónimo de la palabra en negritas. La insoportable levedad del ser es el título de un libro escrito por Milan Kundera. Tenemos acritud, ligereza, hermosura y frescura. Nuevamente aquí tenemos que saber el significado de estas palabras, pero en este caso tenemos levedad. En este caso hace referencia a levedad a algo que es ligero, tiene poco peso. Tenemos la palabra acritud, la cual hace referencia a algo áspero, a algo que es difícil, que es áspero, su forma de hablar, su forma de comportarse, es una textura, por lo tanto no es la respuesta correcta con levedad. El inciso B nos habla acerca de ligereza, algo ligero, algo que podemos relacionar con la palabra levedad, es el inciso correcto, en este caso el inciso B, pero también vamos a revisar los otros. La hermosura no tiene que ver precisamente con la levedad, así tampoco como la frescura. Por lo tanto, el inciso correcto sería el inciso B, que es ligereza. Espero que te haya gustado este video revisando otros reactivos de este simulador de Exani. En los próximos videos vamos a continuar analizando las demás preguntas de este tópico de estructura de la lengua y las de comprensión lectora. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal, compartirlo con tus amigos, conviértete en miembro para que puedas acceder a los beneficios como es el curso de preparación para tu examen Exani 2 y nos vemos en el próximo video del canal Soy Universitario. Hasta la próxima. ¡Soy universitario!